El día de hoy vamos a comenzar la sesión respondiendo a la pregunta que se hizo en el video pasado. ¿Cómo se expresa la medida del núcleo con respecto a su diámetro? La respuesta es a través de micrómetros. En el pie de la diapositiva del video pasado aparecía la expresión de la medida del núcleo en milímetros. No es así, es en micrómetros. Y en promedio, los núcleos miden entre 3 y 10 micrómetros, según histología de Ross. Sin embargo, algunos otros autores nos han comentado que dependiendo del tamaño de la célula, será el tamaño del núcleo. Entre más grande sea, más grande será su núcleo. Por lo tanto, podrá haber células que mide hasta 25 micrómetros su núcleo. Para efectos de este curso, vamos a considerar que el núcleo mide en promedio de 3 a 10 micrómetros. Y con esto, con la respuesta a esta pregunta, damos inicio al siguiente tema, que es tejido epitelial. En primera clase habíamos comentado que hay 4 tejidos fundamentales y únicos en el cuerpo: epitelial, conjuntivo, conectivo, muscular y nervioso. El día de hoy vamos a ver el tejido epitelial, que es el primero de ellos. Entonces, como habíamos comentado, todo tejido está compuesto de 2 elementos básicos: las células y la matriz extracelular. En el tejido epitelial, las células se van a caracterizar por estar unidas con cohesión celular y van a predominar sobre la matriz, es decir, va a haber mayor cantidad de células y muy poca matriz extracelular. El tejido epitelial tiene características que nos mencionan en su libro, pero aquí ponemos las 3 básicas. El primero de ellos es que es un tejido avascular, es decir, que no va a tener vasos sanguíneos que le lleven nutrición, que le lleven oxígenos, sino que todos esos aportes nutricionales y de oxígeno los lleva los vasos sanguíneos, pero que llegan hasta el tejido conjuntivo. Es decir, todas esas partículas que van a nutrir al epitelio tendrán que atravesar la membrana basal, que es donde están asentadas las células epiteliales, y difundirán hacia la célula epitelial. Es decir, se nutren por difusión. ¿Qué otra característica tiene el tejido epitelial? Ya lo hemos comentado en la primera clase. Recubre, tapiza tanto superficies externas, como el caso de la piel, pero también va a revestir o cubrir cavidades internas: el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato genitourinario, etcétera. Y la mayoría de este tejido se va a encontrar en superficies libres. Por ejemplo, en el caso de la piel, pues es una superficie libre que da hacia el exterior. En el caso de la boca, da hacia una superficie libre que es el orificio que corresponde a la boca. En el caso del esófago o de los órganos que componen el aparato digestivo, formarán un tubo. Entonces el espacio que encierra el tubo estará tapizado de epitelio. La excepción la ponemos aquí en rojo, que es el tejido epitelioide. Y ese tejido epitelioide es similar al tejido epitelial. La diferencia está de que este no se va a presentar en una superficie libre, sino que va a estar cubierto de otros tejidos. Ya conforme iremos viendo los diferentes aparatos y sistemas, comentaremos cuál es el que se trata, los órganos que contienen el tejido epitelioide. Muy bien. Ahora, las células que tiene el tejido epitelial tienen 3 características básicas. Uno, la posición estrecha y presencia de uniones intercelulares. Al principio de esta sesión dijimos que las células están muy pegadas una con otra, de tal manera que están apretadas y unidas entre sí con estructuras especiales que comentaremos a continuación. 2, estas células van a estar asentadas en un cimiento o en una base. A esa base se le conoce como membrana basal. Y las células, la tercera característica es que van a tener polaridad morfológica y funcional. Nos vamos a detener en esto en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos una representación esquemática del tejido conjuntivo.
Y aquí vemos sus tres características. Uno, se comenta que son células muy adyacentes, muy juntas una con otra. A esto se le llama cohesión celular y entre célula y célula va a haber estructuras especiales que las unen e incluso las comunican unas con otras. La otra característica es que las células, que son las que están representadas en color azul, se van a sentar sobre una membrana basal que va a ser su cimiento. Y la tercera característica es la polaridad, es decir, van a tener dos lados o dos porciones laterales, aquí en este caso uno derecho y uno izquierdo. Van a tener una región de arriba, que en el caso de los epitelios, a la región de arriba se le llama superficie apical, de ápice, apical. Y la parte de abajo se llamará región basal. ¿Por qué? Porque está en la base y está en contacto con la membrana basal. A eso se refiere la polaridad, que tiene regiones laterales, región superior o apical, y región inferior o basal. Muy bien. Ahora, ¿qué funciones tiene en general el tejido epitelial? Se pueden agrupar en 5. La primera de ellas es la secreción. Muchas glándulas, como lo vamos a ver en el siguiente tema, van a estar constituidas de tejido epitelial. También van a tener tejido conjuntivo, pero la parte que produce la sustancia que exportan es tejido epitelial. Por lo tanto, van a secretar, es decir, van a producir sustancias que van a ser de beneficio para el cuerpo. Por ejemplo, el jugo digestivo, por ejemplo, el moco, por ejemplo, la leche, etcétera. Otra función que tiene el tejido epitelial es el de absorción. Va a poder absorber nutrientes, va a poder absorber algunas moléculas como los iones, sodio, potasio, agua. Un ejemplo es el tejido epitelial del aparato digestivo, que tiene función de absorción. El tercero va a ser función de transporte. El tejido epitelial, algunos de los diferentes eh, tipos, van a tener la particularidad de contar con modificaciones en su superficie superior o apical. Por ejemplo, los cilios, por ejemplo, los estereocilios. Y en el caso exactamente de los cilios, estos cilios van a ser como los limpiaparabrisas que desplazan el agua. Entonces, en este caso van a ser las partículas que va a desplazar, principalmente va a ser moco, agua, por ejemplo, en el aparato digestivo, cuando hay tos, estos cilios se mueven dirigiendo las secreciones del aparato respiratorio hacia la boca para ser expulsados. En el caso del aparato genital femenino, ahí a nivel de las trompas de falopio, van a existir también epitelios que van a tener como pelitos que van a empujar el óvulo en su camino desde el ovario hasta el útero. La función más conocida, pues, es la de protección, formando una barrera para que los tejidos que se encuentran abajo sean libres de lesión, de invasión de microorganismos, etcétera. Ejemplo, la piel. Y otra función del tejido epitelial va a ser la recepción, es decir, juntamente con el tejido nervioso va a formar, por ejemplo, los corpúsculos gustativos para la percepción del gusto, se va a encontrar a nivel de la nariz para poder percibir el olfato, a nivel del oído interno, los van a ser como mecanorreceptores que captan las ondas sonoras, la retina va a ser también un tejido epitelial que va a recibir las imágenes. Entonces también tiene una función de recepción. A nivel de la piel, pues los corpúsculos que detectan el tacto, dolor, temperatura, texturas, etc. Entonces estas serían las 5 funciones básicas del tejido epitelial. Secreción, absorción, transporte, protección y recepción. Ahora, el tejido epitelial para su estudio lo vamos a dividir en dos. El tejido epitelial de revestimiento, es decir, de cubierta, pero también va a haber tejido epitelial glandular, es decir, que va a formar parte
de las glándulas que después para el segundo examen parcial las veremos cada una de ellas a detalle. Vamos a comenzar por explicar el epitelio de revestimiento. Pues aquí ya tenemos la estructura, ya habíamos explicado nosotros la característica de la célula, la membrana basal. Y aquí tenemos, por ejemplo, el vaso sanguíneo, que es donde van los nutrientes y el oxígeno, y aquí se ve claramente cómo no está en contacto directo con el epitelio, sino que aquí todavía hay una capa de tejido conjuntivo, por lo cual el vaso sanguíneo libera esas moléculas. Las moléculas atraviesan el tejido conjuntivo y por difusión le llegan al epitelio. Aquí en este caso la línea roja me separa el epitelio del tejido conjuntivo. Por lo tanto, aquí se corrobora de que el epitelio es avascular. No tiene vasos, sino el que tiene vasos es el tejido conjuntivo. Ya más adelante comentaremos las particularidades de la membrana basal. Entonces, hablamos nosotros de la polaridad de las células epiteliales y dijimos que tienen su región apical de arriba, su región basal, que es la que está abajo, y su región lateral. Entonces, en cada una de estas regiones va a haber modificaciones, que van a ser las de arriba, y especializaciones, que van a ser las laterales y las de abajo. La región apical puede ser lisa o puede estar modificada por cualquiera de estas tres estructuras: las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. En la región lateral van a ser principalmente uniones entre célula y célula, y ahí las tengo de tres tipos: la unión ocluyente, la unión adherente y la unión comunicante. La unión ocluyente cierra, por eso se llama ocluyente. La unión adherente únicamente adhiere, lo mantiene junto, pero no obstruye totalmente. Y la unión comunicante va a ser un poro entre una célula y otra para el intercambio de sustancias. Y en la región basal tengo tres especializaciones. Uno, uniones, así como en la región lateral, pero aquí las uniones son de dos tipos: la adhesión focal y el hemidesmosoma. La membrana basal, que ya la comentamos, y algunas células van a contener repliegues de la membrana celular. Ahora vamos a comentar cada uno de ellos. Aquí tenemos un epitelio, aquí se extrajo la célula, y aquí tenemos nosotros la parte apical de las células vecinas, las paredes laterales, que bueno, nosotros bidimensionalmente percibimos dos, pero si lo vemos en un conjunto, pueden ser cuatro lados: el anterior, el posterior, es decir, el de delante, el de atrás y los dos laterales. La región basal, que sería el piso donde se asienta la célula, y la región apical. Ahora, es importante comentar que va a haber dos conceptos que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase: el concepto de zónula y el concepto de mácula. Zónula se refiere a un sello. Aquí lo tenemos, que forma un cinturón, es decir, lo tenemos en todos los lados como una franja, aquí, acá, acá. Cuando se habla de una estructura que rodea con forma de cinturón, a eso le llamamos zónula. Cuando las uniones solamente son por pequeños puntos, como estos, son como si fueran manchitas, y esas manchitas reciben el nombre de mácula. De hecho, mácula viene de mancha. Entonces, cuando son puntitos pequeños, se le llama mácula. Cuando es un cinturón que abarca toda la pared de las células, se le llama zónula. Ahora bien, vamos a ver las modificaciones de la región apical. Son tres: las microvellosidades, el estereocilio, el cilio, y bueno, aunque no es una modificación de la región apical, vamos a comentar algo acerca de los flagelos, sabiendo que en el cuerpo humano solamente una sola célula tiene flagelos, y es el espermatozoide. Ahora, las microvellosidades, aquí las tenemos, son modificaciones de la región apical. Esas microvellosidades tienen apariencia de deditos.
es como si fueran dedos o salchichas. Y esas microvellosidades, la función básica que tienen es la de absorber. Por lo tanto, a nivel del intestino se encontrarán muchas de ellas para poder jalar el agua y los nutrientes. Ahora, aquí tengo mi célula y los como cabellitos que tiene aquí en forma de dedos son las microvellosidades. Estas microvellosidades tienen la característica de que su centro, que es este, está formado por filamentos delgados que habíamos hablado con el citoesqueleto. Son de filamentos de actina. Y estos filamentos de actina se van a mantener en su lugar por otros filamentos de actina y otras proteínas de tal manera que están cruzados aquí para que le dé sostén, y a esta zona de entrecruzamiento de los filamentos delgados se le llama velo terminal. Hay otras proteínas que no vamos a mencionar ahorita. Una, nada más la única que sí es importante es la villina, que se encuentra aquí arriba en color azul y es la que da la forma redondeada a la microvellosidad. Entonces, los centros de de las microvellosidades están formadas por actina. Estas estructuras, estos microvellosidades no se mueven por sí solas, sino se dejan llevar por la corriente de agua o la corriente de la sustancia que tengan encima. Se van a doblar como una planta con una hierba que le da el aire y que se mueve en sentido del aire. Así va a ser el caso de la microvellosidad. No se va a mover por sí sola, sino es un movimiento pasivo debido a la contracción de su punta, que es la villina, y le da la fijeza el velo terminal. Y ese velo terminal también se puede contraer para mantenerlos en su lugar y que no se desvíen más de la cuenta. Entonces, la función que tiene va a ser aumentar la superficie de absorción. ¿Dónde los encontramos? Ya los habíamos comentado en el intestino, pero también a nivel del riñón para absorber lo que no se va a desechar a través de la orina. Entonces, esas son las microvellosidades. Muy bien. Ahora, la segunda estructura son los estereocilios. Aunque se llaman estereocilios, la estructura es exactamente igual que una microvellosidad. De hecho, algunos autores le llaman microvellosidades largas, pero bueno, en el de histología de Ross se les llama estereocilios. Y no es otra cosa más que una microvellosidad larguísima. Ahí nos ponían la medida en la diapositiva anterior de la microvellosidad, que la longitud promedio era de 1 a 3 micrómetros, micras, y esta mide 120. Igual, el centro está formado por los filamentos de actina y estas tampoco van a tener movimiento activo, sino se van a dejar llevar por la corriente que esté hacia el sentido que esté. Y donde se van a encontrar dos sitios específicos, en el epidídimo, en el aparato genital masculino, y en el oído interno. Estos estereocilios en el oído van a van a funcionar como mecanorreceptores, es decir, que dependiendo de cómo esté la onda sonora, van a vibrar y van a generar un potencial de acción para que se traduzca como señal auditiva y el sistema nervioso lo puede identificar. Entonces, el estereocilio va a ser una microvellosidad grandototota. No se encarga de absorber del todo, también tiene función mecanorreceptora. A nivel del epidídimo, a nivel del genital masculino, aquí sí va a predominar su función absortiva, igual que la microvellosidad, pero a nivel del oído tiene más función de mecanorrecepción para la transformación de la onda sonora en estímulo eléctrico, más que de función de absorción a nivel del oído interno. Y también no van a tener movimiento propio. La otra modificación son los cilios. Estos cilios sí van a tener movimiento, la mayoría de ellos, y aquí la diferencia es que el centro no está de hecho de actina, sino va a estar hecho de microtúbulos. Y aquí los microtúbulos van a formar una rueda adentro de cada cilio y estos cilios se van a clasificar en móviles, bueno, el libro les pone ahí mótiles,
primarios y nodales. Los mótiles, los móviles van a ser aquellos que sí van a tener un movimiento activo. Y este movimiento activo es como los limpiaparabrisas, que dan rápido hacia un lado y regresan lento. Rápido hacia un lado y regresan lento. Estos son los que se van a encontrar principalmente en el aparato respiratorio para movilizar el moco, las secreciones, las flemas, poderlas sacar. También se van a encontrar en el aparato genital femenino, que habíamos comentado, para transportar el óvulo. Y en los espermatozoides se van a encontrar dentro del flagelo. El flagelo es la colita que tiene el espermatozoide, hace movimientos de latigazo para poder avanzar hacia adelante. Los cilios primarios, ah, los cilios móviles tienen la característica de que tienen 9 microtúbulos aquí alrededor y un par en el centro. Por lo tanto, se les llama patrón 9 más 0. Más 2, perdón. Y en cambio, en los cilios primarios, aquí tenemos 9 más 0, porque no tenemos nada en el centro. Entonces, en los cilios móviles tenemos un par de centriolos en el centro, y en los cilios primarios únicamente tengo los microtúbulos alrededor sin nada en el centro. Estos cilios primarios se van a encontrar en muchas células del cuerpo, en las células de la glándula tiroides, en el timo, y estos van a funcionar como una antena sensitiva, es decir, van a detectar el flujo que tienen arriba y ese movimiento va a detectarlo y va a generar y transmitir señales de hacia afuera, hacia afuera, hacia el interior de la célula, y estas señales pueden ser transmitidas, es decir, que el flujo, por ejemplo, de aquí, le envía a la célula un mensaje, o bien el mismo cilio puede ser capaz de generarla. Entonces, esa es la función de los cilios primarios. De los cilios móviles, desplazamiento de estructuras, de secreciones, o bien en forma de flagelos de los espermatozoides. Los cilios primarios únicamente van a generar y transmitir señales de afuera hacia adentro, ¿sí? Como si fueran una antena. Por lo tanto, como son una antena, no necesitan movimiento activo. Y por eso es que no tienen este par de microtúbulos en el centro, porque no se mueven, sino siguen el movimiento pasivo de los flujos. Y por último, los cilios nodales, que son aquellos que tampoco tienen movimiento, pero se van a encontrar mucho en el embrión, porque estos cilios son los que van a ir dirigiendo la forma en que se mueven los tejidos para dar lugar a los órganos tal como vayan a quedar. Es decir, por ejemplo, para que el estómago se forme como debe ser y que no sea simétrico, por ejemplo, tienen que migrar las células más hacia la curvatura mayor que hacia la curvatura menor. Pero ¿quién le dice, váyanse más células a la parte grande que a la parte chica? Pues los cilios nodales. Estos van a tener gran importancia en el periodo embrionario. Igual, no van a, como no se mueven directamente, sino es un movimiento activo por el flujo de líquido que tienen alrededor, tampoco tienen microtúbulos en el centro, entonces tienen un patrón de 9 más 0. Si nosotros vemos aquí los microtúbulos, tenemos 9. Algo que no habíamos comentado es que son 9 pares. Igual como el centriolo, tenemos un microtúbulo que está totalmente cerrado y el otro microtúbulo no está totalmente cerrado, sino tiene forma de C. Entonces, este par, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 pares de microtúbulos, más un par central. Entonces a este patrón se le llama 9 más 0, más 2, perdón. 9 más 2. Y en el caso de los cilios móviles y en el caso de los cilios eh, nodales, vamos a tener el patrón 9 más 0, es decir, que aquí no vamos a tener el par central de los microtúbulos. Y otra característica que no habíamos comentado es que el par central de los microtúbulos que se encuentran en el centro, los dos son completos, no están fusionados
a diferencia de los que se encuentran a las orillas. Las de las orillas sí están fusionados, uno en forma de cero y otro en forma de C. En cambio, el par central en los cilios móviles va a ser un par totalmente eh, de dos microtúbulos totalmente separados. Aquí tenemos ya una imagen donde se ven cómo están las células y tienen sus cilios en en la región apical. Algo que es importante mencionar es que los cilios siempre baten sincrónicos, es decir, todos estos pelitos, sobre todo los móviles, se van a mover siempre hacia la misma dirección, todos organizados para que puedan desplazar la sustancia que tienen arriba de ellos hacia la misma dirección. Entonces, todos los cilios móviles baten hacia la misma dirección. Y por último tenemos el flagelo. El flagelo, aunque no es una modificación de la región apical, sí contiene la misma estructura de los 9 pares de microtúbulos alrededor, el par de microtúbulos centrales, y dijimos que tiene que tener los centrales porque se mueve solito. Entonces, la colita del espermatozoide es el flagelo que en su centro tendrá cilio, y este cilio es el que le permite desplazarse hacia adelante. Algo que también nos faltó comentar es que en el caso de los cilios, esos cilios van a tener en la raíz, igual que el flagelo, un centro organizador de microtúbulos con su par de centriolos, y a eso es lo que se le conoce como cuerpo basal. Cuerpo basal va a ser el origen de los microtúbulos que van a estar insertos, ya sea en los cilios o en el flagelo, corpúsculo o cuerpo basal. Muy bien, aquí tenemos representadas las tres, las microvellosidades como deditos cortos, cuya función va a ser el incremento de la superficie de absorción. Va a tener en su centro los filamentos de actina y este no va a tener movimiento por sí solo, su función va a ser la absorción. El estereocilio, la misma estructura que la microvellosidad, pero mucho más larga, localizada a nivel del oído interno y del aparato genital masculino, va a tener la función en el aparato genital de absorción, en el oído interno de mecanorrecepción. Su estructura, y dijimos que es en el centro, filamentos de actina. Y los cilios, que los tenemos aquí, van a diferir en su estructura, en el que en el centro va a tener microtúbulos en nueve, nueve parejas, uno completo y otro incompleto, y dependiendo del tipo de cilios, pueden tener un par de microtúbulos en el centro separados o bien no contenerlo. La función de los cilios, los móviles, dijimos que es función de transporte de sustancias que se encuentran por encima de él y sí van a tener movimiento propio. Los otros tipos de cilio únicamente tendrán movimiento pasivo sin que ellos intervengan a voluntad, es decir, no van a poder mover las sustancias como ellos quieren. Al contrario, las sustancias que tienen encima los van a mover. Muy bien. Ahora, de la región lateral tenemos nosotros las especializaciones. Entonces, las especializaciones de la región lateral tenemos tres tipos. Uno, ocluyente, que dijimos que sella, adherente, que únicamente une, y comunicante, que permite el paso de sustancias de un lado a otro. Entonces, de unión ocluyente únicamente tengo un solo tipo, que es la zónula occludens. La zona occludens va a ser una unión hermética que no va a dejar pasar nada. Y esta, dijimos, como es zónula, va a ser un cinturón que se va a encontrar en la periferia de la célula. Y pues su función obviamente va a ser sellar el espacio que está entre célula y célula para que las sustancias no pasen con libertad, y también va a participar en la señalización celular. Ya habíamos comentado que la señalización va a ser la propiedad que tiene de transmitir información de un lado hacia otro de la célula. Ahora, las uniones adherentes van a ser aquellas que van a pegar, van a fijar una parte de la célula con su vecina. Y entonces aquí tengo dos.
la zónula adherens, que dijimos que es como un cinturón, y este cinturón va a estar formado por el citoesqueleto de filamentos delgados, filamentos de actina. Es decir, entre célula y célula va a haber unas proteínas y esas proteínas se van a anclar a los filamentos delgados. Recuerden que los filamentos delgados son parte del citoesqueleto. Y la otra unión va a ser la mácula adherens o también llamada desmosoma. Y dijimos que se llama mácula porque es un punto muy pequeño. Y ahí lo que va a unir no van a ser los filamentos delgados, sino serán los intermedios. Entonces, los filamentos intermedios, que son más gruesos que los delgados, se unirán célula con célula a este nivel, en estas manchitas, y a eso se le llama mácula adherens o desmosoma. Y por último, la unión comunicante va a tener estas proteínas en forma de tubo que se pueden abrir y cerrar y su función es crear conductos para el paso de sustancias, como cuáles, como los pequeños iones y micromoléculas de una célula a otra. Por eso se llama nexo, porque están unidas con comunicación, o también llamada de hendidura, porque pues, tiene un canalito en el centro que se abre y se cierra. Entonces ya las tenemos en la siguiente diapositiva. Sonula occludens, la proteína ocludina, aunque bueno, en el examen no vamos a preguntar las proteínas, y esta es a manera de sello. Sonula adherens también es un cinturón, pero aquí lo que se unen son los filamentos de actina de una célula y de otra. La proteína que interviene son las caderinas. La mácula adherens, que dijimos que es una manchita que une una célula con otra, y estas proteínas se llaman desmocolina y desmogleína, van a fijar, pero aquí a diferencia de la zonula adherens son los filamentos intermedios. Y la unión o hendidura anexo, dijimos que tiene aquí unos poritos que se llaman conexinas, que puede estar abierto o cerrado para dejar pasar moléculas, iones de una célula a otra. Esas son las especializaciones de la región lateral. Zónula forma un cinturón, mácula son puntitos. Tenemos una sola ocluyente, que es la zónula occludens, dos adherentes que comunican, pero que bueno, sí comunican, pero a través del citoesqueleto. Y la unión de hendidura, esa sí tiene un hoyito por la cual pasa la sustancia de un lado a otro. Y por último tenemos las especializaciones de la región basal, que son uniones celulares. Esta región basal, pues vamos a tener dos estructuras básicas, que es la adhesión focal y el hemidesmosoma. Así como se unían hacia la región lateral, también se unen hacia abajo. Y la adhesión focal es aquella que fija el citoesqueleto a la matriz extracelular, pero lo hace a través de los filamentos delgados. En la diapositiva anterior veíamos también que la zónula adherens era la que fijaba filamentos delgados. Entonces, esta adhesión focal equivale a esta zónula adherens de la región lateral. Son muy parecidas. Entonces, la unen nada más que esta es a la región de abajo. Y el otro es el hemidesmosoma, que fija los filamentos intermedios a la matriz extracelular que se encuentra por abajo. Entonces sería más o menos el equivalente a la mácula adherens o desmosoma, que lo hacía en la región lateral, nada más que la otra, esta hemidesmosoma, lo hace hacia la región inferior. Por eso se le llama hemidesmosoma. Se parece al desmosoma, nada más que es de la región basal. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otra especialización? Los repliegues. Algunas células hacen pliegues como estos a nivel de la región basal y esto aumenta la superficie basal de la célula, haciendo, por ejemplo, que tenga más zona para recibir información, neurotransmisores, etcétera. Entonces, es otra especialización de la región basal. Y por último, tenemos la membrana basal, que en el libro hay mucha controversia porque a veces le llama membrana basal y a veces lámina basal. Entonces, la membrana basal va a ser la estructura que separa en sí al epitelio
del tejido conjuntivo. Y bueno, en el libro aquí tenemos que cuando nosotros lo vemos a través del microscopio óptico, la membrana basal, que sería esta, pudiera contener tres capas. Una lámina lúcida, que está en color naranja, una lámina densa, que se encuentra aquí rayada con rojo, y una lámina reticular. Se le llama reticular porque tiene abundantes fibras reticulares. Entonces, nada más que el libro les comenta que la lámina basal aparentemente tiene dos capas, la lúcida y la densa. Y ahí mismo el libro dice que la lámina lúcida está en duda, porque se sospecha que esta lámina lúcida es falsa. Cuando el tejido es metido en los diferentes tipos de alcohol, de fijadores, en la preparación histológica, hace que todas esas sustancias hacen que las células del tejido epitelial se retraigan y se empiece a separar de la membrana basal. Entonces, la lámina lúcida se dice que es un artefacto, que es un espacio que contiene vacío o contiene agua, y es porque la célula se retrajo. Si la viéramos en vivo, estaría directamente pegada en la célula epitelial a la lámina densa. Entonces, la lámina densa, esta sí va a ser real, y cuando se ve en el microscopio electrónico, se ve claramente la lámina basal. Y la lámina reticular es sobre la que está apoyada esta lámina basal. Entonces, el libro hace referencia a la lámina basal porque es la que se ve con los microscopios. Sin embargo, cuando hablamos de un todo, nos referimos a la membrana basal. La lámina basal también puede estar presente en células que no son epiteliales, por ejemplo en el músculo, y esa lámina basal en esas células que no son epitelio reciben el nombre de lámina externa. Muy bien. Ahora, ¿qué cosas contiene la lámina? Bueno, la lúcida, aquí no le ponemos elementos porque se supone que es un artefacto. Y la lámina densa, que es la que tenemos aquí, es la que va a tener muchas proteínas como las lamininas, van incluidas ahí las integrinas, fibras de colágeno, de tal manera que esta lámina que se encuentra aquí, la lámina densa, se va a fijar a la lámina reticular. Aquí la tenemos en forma de red. Y esta lámina reticular va, va a tener a manera de costura, como si lo hubieran cosido con un hilo, a las fibras de colágeno que se encuentran por debajo de la membrana basal. Aquí tenemos grandotas dibujadas, por ejemplo, las fibras reticulares, que son de colágeno tipo 3, y aquí a manera de hilo, el colágeno, las fibras de colágeno tipo 7, que son precisamente de anclaje, como si fuera un hilo de coser. También va a haber fibras elásticas, va a haber fibras de colágeno comunes, y esto se va a adherir al tejido conjuntivo subyacente. De hecho, una de las funciones de esto es hacer el compartimiento especial para el tejido conjuntivo y que no se mezcle con el epitelio. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la membrana basal? Uno, adhesión estructural, es decir, lo pega al epitelio con las estructuras profundas, que en este caso es el tejido conjuntivo. Dos, compartimentalización, es decir, va a quedar estrictamente separado el tejido conjuntivo del tejido epitelial. Tres, filtración, es decir, va a ser una manera de selección de sustancias que pasan del epitelio al tejido conjuntivo y viceversa, del tejido conjuntivo al epitelio. Cuarto, armazonística, es decir, estas células principalmente van a tener de la membrana basal la particularidad de poder establecer cuando hay una herida en la forma de cicatrización, hacia dónde dirigir el nuevo tejido y que pueda reparar el daño que ya se produjo. Pues armazonística, tanto en el proceso de producción del tejido, en la embriogénesis, como en la reparación de las heridas. Y la regulación y señalización, es decir, recibir respuesta y saber si la va a aprovechar el epitelio o la va a desechar. Entonces, repetimos las 5 funciones básicas de la membrana basal: adhesión estructural, compartimentalización, filtración, armazonística,
para la embriogénesis, para que el tejido pueda llevarse a cabo su crecimiento y desarrollo adecuadamente, y en la reparación de heridas, así como la regulación y señalización. Una vez que ya vimos nosotros las generalidades del tejido conjuntivo, resta decir que las moléculas, dijimos que pueden pasar de un lado a otro, pueden hacerlo en el epitelio a través de la misma célula epitelial. Pues cuando una sustancia atraviesa el epitelio a través de la célula misma, se llamará vía transcelular. Pero cuando lo hace entre célula y célula, se le llamará viaje o utilización de una vía paracelular. Y recuerden que cuando lo hacen vía paracelular, tendrá que ir esquivando las zonas ocluyentes que son, dijimos, sellos que no permiten que cualquier sustancia atraviese a través de ellas. Muy bien. Ahora, visto esto, tenemos diferentes tipos de epitelio en el cuerpo. Los epitelios se van a clasificar, en primer lugar, por el número de capas que tiene. Entonces, de acuerdo al número de capas que tiene un epitelio, se clasifican únicamente en simples, si es una sola de capa de células que lo componen. La lámina basal, membrana basal, no cuenta. Y los estratificados cuando tiene dos o más capas de células. Ahora, cada uno de ellos se va a nombrar de acuerdo a la forma de las células de la capa de más arriba. En el caso de los epitelios simples, pues como es una capa de células, pues no hay problema. El problema es en los otros epitelios, en los estratificados. Entonces, aquí tenemos en los epitelios simples el primero que es el epitelio plano simple. También se le llama escamoso porque parecen escamas. Las células son aplanadas, el núcleo casi rosa, la parte apical con la basal y todos pues tienen su membrana basal. Entonces, epitelio plano simple. Este es un epitelio muy delgadito cuya función principal es el dejar pasar sustancias. A nivel del alveolo pulmonar se encontrará este tipo de epitelio para que el oxígeno y el dióxido de carbono sean capaces de atravesarlo. Epitelio plano simple. Si la forma de las células es de cubo, como cuadrado al corte, pues se llamará cúbico. Cúbico simple porque es una sola capa de células. Y tenemos nosotros también unas células altotas, grandotas, en forma de cilindro, y a este se le llamará epitelio cilíndrico. Entonces, de los simples tengo el plano simple o escamoso, cúbico simple y cilíndrico simple. Algunos autores también le llaman prismático. Y aquí pongo una variedad especial de epitelio simple. Es el epitelio pseudoestratificado, se lo vamos a encontrar en la vía respiratoria. Se clasifica como simple porque realmente es una sola capa de células. Todas las células tocan la membrana basal, todas, pero no todas llegan a la superficie. Por ejemplo, aquí esta célula llegó hasta aquí, hasta como las 3/4 partes del epitelio. Esta célula por poco y no llega a la punta. Esta que está aquí tampoco llega a la región apical. Pareciera que fueran varias capas, pero no, realmente es una. Y a este se le llama pseudoestratificado. Ahora, de los epitelios estratificados, pues aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capas. Pero va a recibir el nombre de la forma de las células de la capa más superior. Y aquí tengo el epitelio plano estratificado. Hay dos tipos. El plano estratificado no queratinizado no tiene queratina encima y el que sí tiene cubierta se llama plano queratinizado. La piel es el prototipo del epitelio plano estratificado queratinizado, que hace duro a un epitelio. Tengo también el estratificado prismático o cilíndrico. Por ejemplo, aquí vean, aunque las de la base son cúbicas, las de arriba son cilíndricas y reciben el nombre de prismático cilíndrico porque la capa de células más superior tiene esa forma de cilindro. Aquí sería un epitelio estratificado cúbico. Y tenemos un tipo especial de epitelio estratificado, que es el epitelio de transición.
También se le conoce como urotelio, porque este va a ser el epitelio que va a recubrir del uréter hacia abajo, vejiga, uretra. Y este tipo de epitelio de transición tiene dos formas, la forma contraída y la forma relajada. Cuando entra orina al uréter o a la vejiga, este tipo de epitelio se distenderá, se llenará de orina. Y cuando orina el paciente, se contraerá. Por ejemplo, aquí está contraído, por lo tanto las células de arriba tienen forma como de campana, de honguito, de sombrilla. Las capas de abajo son polimorfas, tienen diferentes formas. Entonces, la característica especial del epitelio de transición es que permite distensión. Ya en las diapositivas siguientes vamos a ir poniendo los diferentes tipos. Aquí tenemos el plano, los tres simples, plano simple, cúbico simple, cilíndrico. Aquí ponemos dónde se encuentra, riñón, pulmón. Ahorita vamos a hablar de endotelio y mesotelio y su función va a ser intercambio, barrera, intercambio, lubricación. Y el cúbico simple va a ser principalmente de absorción, barrera, conducción y secreción, donde lo encontramos en pequeños conductos de glándulas, en la superficie del ovario, en el epitelio germinal, túbulo renal y en la glándula tiroides. Y el cilíndrico simple va a ser el típico del aparato digestivo, intestino, estómago, vesícula. Su función es absorción y secreción. Vamos a ver que hay segmentos del aparato digestivo donde va a tener sus microvellosidades que acabamos de mencionar. En cuanto al pseudoestratificado, aquí lo tenemos, principalmente el aparato respiratorio, aunque también lo podemos encontrar en el epitelio del aparato genital masculino, en el conducto deferente y en el epidídimo. Y las funciones principales serán secreción, conducción y absorción. Los epitelios estratificados, tenemos el plano estratificado no queratinizado, típico de las mucosas, la cavidad oral, la vagina, y estas van a formar barrera o protección. Y el plano estratificado está hecho para la fricción. Cúbico estratificado, aquí lo tenemos dos capas, principalmente los conductos de las glándulas sudoríparas, unión anorrectal, glándulas exócrinas, y el estratificado cilíndrico lo vamos a encontrar también en la unión anorrectal y en los conductos de las glándulas exócrinas. Todos los epitelios estratificados, su función es barrera, protección, conducción y en el caso del plano estratificado, soporta fricción. Por ejemplo, en la boca va a soportar toda la fricción de la masticación de los alimentos sin que se dañe el epitelio. Y el de transición, que dijimos que se encuentra en el aparato urinario desde el cáliz renal hasta la uretra, también sirve de barrera y principalmente la característica es que se distiende. Ahora, hablando de cada uno de ellos, aquí ya vamos a empezar a ver laminillas. Tenemos el epitelio plano simple, aquí tenemos células aplanadas con su membrana basal. Esta es una laminilla de alvéolo. Vean ustedes aquí cómo se encuentra una sola capa de células aplanadas con un núcleo que llegan hacia la región apical y basal. Aquí tenemos más, ahí las flechitas nos indican todo esto es epitelio plano simple. Su función principal es la de, al ser tan delgadito, permite la difusión. De este epitelio plano simple, tenemos dos especiales, que es el endotelio. El endotelio es el epitelio que cubre por dentro un vaso sanguíneo. Entonces, todos los vasos sanguíneos van a tener endotelio y ese epitelio plano simple, a excepción de las vénulas postcapilares, donde las células parecen más cúbicas o cilíndricas, y a esos vasos se les llama vasos de endotelio alto, pero todos los demás vasos sanguíneos tendrán epitelio plano simple. Y el mesotelio también es un plano simple que va a formar las serosas, es decir, las cubiertas que cubren el peritoneo en el abdomen, el pericardio, que es la capa que cubre el corazón, y la cavidad pleural.
mesotelio. Otro ejemplo de epitelio plano simple va a ser la capa que cubre la parte más interna del corazón y eso se le llama endocardio. Entonces, el endocardio no es otra cosa más que el endotelio del corazón. Muy bien. Ahora tenemos el epitelio cúbico simple. Aquí tenemos la laminilla, el epitelio cúbico. Vean ustedes las células en forma de cuadradito, el núcleo casi siempre al centro, aunque también puede estar hacia la región basal. Esta es la luz del epitelio, de la glandulita, esta es una fotografía de una laminilla de la glándula tiroides. Aquí es donde se forman las hormonas tiroideas. Estas que tenemos aquí sería la región apical, la región basal y la región lateral. Es el epitelio cúbico simple. Aquí tenemos el cilíndrico, las células alargadas, con núcleos casi siempre ovales y la característica es que los núcleos generalmente están en la mitad inferior de la célula. Si yo divido a la célula en dos mitades, una de arriba y una de abajo, la mayoría de los núcleos se va a encontrar en la región de abajo. Esta es una tinción de eosina hematoxilina. Vemos el citoplasma cómo se pinta de rosa, eosina, y los núcleos va a tender más a pintarse con la hematoxilina, que es morado. Vean aquí el nucleolo de las células, se ve claramente la envoltura nuclear y el tejido conjuntivo que va por abajo. Epitelio cilíndrico simple. Aquí vemos su membrana basal, una línea muy rosita, tenue, que está abajo del epitelio. Aquí tenemos el pseudoestratificado. Vean ustedes cómo están aquí los cilios. Están pintando de rosa en la tinción de cinematoxilina. Y vean las células, parecen unas que están arriba de otras, pero no. Es una sola de capa de células que todas tocan la base, pero no todas llegan a la superficie apical. Epitelio pseudoestratificado. Aquí empezamos con los epitelios estratificados. Tenemos el plano, aunque aquí las células son cúbicas, son redondeadas, pero vean cómo la capa de encima es epitelio simple, este plano. Y el epitelio plano, vean los núcleos alargados en forma de ovalito, la célula aplanada y tiene muchas capas la célula, pero no vemos la capa de queratina, por lo tanto es un estratificado plano no queratinizado, probablemente sea el esófago. En cambio, aquí sí tenemos el queratinizado. Vemos aquí cómo están las células. Vemos las células aplanadas aquí hasta arriba del epitelio y encima de las células las bandas de queratina. Entonces, este es, por ejemplo, piel. Y aquí tenemos la membrana basal que se pinta muy poquito y abajo de ella el tejido conjuntivo. Entonces, este es un epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí tenemos el estratificado cúbico, dos capas de células, todas de forma cúbica. El epitelio cilíndrico estratificado, vemos aquí como hay varias capas de célula, pero la más superior es cilíndrica. Igual vemos las células alargadas, el núcleo ovalado, y aquí como están los cilios que forman como cepillitos. Tenemos las células de transición. Vean ustedes, es el mismo epitelio, pero uno en la forma relajada. Vean las células en forma de cúpula. Tenemos aquí. Pero cuando esto se estira hacia los lados y se distiende, ahora sí pareciera células aplanadas. Pero no es, por ejemplo, aquí se está haciendo fuerza porque está recibiendo la orina. Es un epitelio estratificado. La última capa de células tiene esta forma de cúpula, pero cambiará si está distendido o si está relajado. Aquí está relajado, aquí está distendido, estirado. Aquí tenemos varios tipos, los podemos identificar: plano simple, cúbico simple, ciliado simple, cilíndrico, vean los cilios. Este sería, aquí tenemos la célula aplanada, epitelio plano estratificado, no queratinizado, no vemos la capa de queratina. Aquí tenemos dos estratos, por lo tanto es un estratificado, y la forma de las células de arriba es cúbica, por lo tanto se llama
epitelio cúbico estratificado. Y aquí tenemos 3 capas de célula, pero la de arriba en forma cilíndrica, pues es un epitelio cilíndrico estratificado, como ejemplos. Y con esta diapositiva terminamos el tema de epitelios de revestimiento. En el siguiente video veremos el epitelio glandular.